¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, una nueva semana. Estamos al lunes 7 de julio de 2025. Está Luis Felipe Mujica, está Mauricio Pérez, un fin de semana con mucha actividad deportiva, Nico Yarra en Wimbledon, el clásico Colo-Colo con la Católica, el Mundial de Clubes, Chile jugando rugby. Bueno, harta cosita deportiva en este invierno que volvió a ser invierno este fin de semana, después del veranito de San Juan de mitad de semana. Pero bueno, ya estamos acá, eh, encuestas, por supuesto, presidenciales eh, y otras hierbas. Tocayo querido, usted me imagino tiene alguna noticia positiva, tal vez algo de lo que yo dije puede ser positivo o capaz que no sea positivo, no sé. O sea, Siempre hay algo que comentar. ¿Cómo o está? sea, positivo para la mitad de Chile y no positivo para la otra mitad, porque la Católica dejó en la cancha al Colo-Colo, así que es positivo, ¿no? Por lo menos para una mitad. Yo lo pongo como un Eh, positivo. digamos como para un 15%, ya le regalo un 20%, pero como la mitad, Bueno, se supone bueno, que Colo ya, Colo ya, un poco más de la mitad. ahí ya partimos con el problema de a qué estadística le creemos, ¿ya? Pero bueno, No, pues de si partida siempre el han hecho presidente. encuestas, ¿ah? Han hecho encuestas que Colo Colo es por sobre 50, luego creo que cerca un 30, y ahí se empieza como a desmembrar. Pero Católica es el tercer equipo más popular, es Colo Colo, la U, la Por lo menos no Católica. somos segundos. Y ahí está la pelea, y tú sabes, Tocayo, que ahí está la pelea del cuarto entre Unión, Cobreloa y Wander. Y La Serena, ¿ah? O algo así. Y la Serena, claro. No, pero Unión, Wander, Oye, pero Unión, Cobreloa. ustedes le pasaron por encima y pobre Unión, a mí me gusta la Unión, está complicada, No, la Unión está muy mal, se muy, pasó, muy perdía. complicada, ¿ah? Muy complicada. Los hinchas de la Unión están muy asustados por la posibilidad de ¿cómo se Oye, llama? De descender. pero hago un doble clic ahí. ¿Con la Unión? No, 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 por el tema del Ah, fútbol, porque de un tiempo a esta ah, parte, de un tiempo a esta parte, uno es hincha de los personajes que contrataron, no del equipo, porque un día el gallo está jugando por la Católica, al día siguiente por la Chile, al día subsiguiente por el Colo-Colo, no hay ese arraigo que era inicialmente en los clubes. Entonces, hoy día es quién pone más lucas y quién junta el equipo más top, pero ya no hay esa sangre que corría por las venas de que Tito Fuyú nació con la Católica y murió con la Católica. Yo no sé si estoy hablando de Tito Fuyú y significa algo para nuestros auditores, digamos, pero, pero son los jugadores íconos, históricos, que eran del equipo, no eran al mejor postor. Entonces nos hemos transformado en un grupo de, ¿cómo se llama?, de mercenarios. Estoy exagerando la nota, pero la verdad es que uno dice, chuta, ¿cómo es posible que yo haya gritado como un salvaje por este y hoy día está en el otro lado? Entonces, y después lo vemos en la política y lo vemos en tantas partes que ya no hay arraigo, no hay convicción, no hay corazón valiente, como se decía. ¿Mucho? Se nos congeló el tocayo. Oh, el tío conductor se nos congeló ahí en un segundo, ahí está volviendo, ahí está volviendo del más allá. ¿Y qué No, yo opinas estoy, tú? yo estoy contigo, o sea, yo me tocó ir al estadio, fui a Santa Laura. Y, y sabéis que me impresionó Colo Colo, no lo vi jugar, es una cosa bien impresionante. La Católica tampoco jugó tan bien, pero metió los goles cuando había que meterlo. Pero sabéis lo que sí, después de lo que decía Felipe de todo lo que hemos visto fútbol europeo, del Mundial de Clubes, juegan a otro ritmo, lo otro es una lata. Pasan todo el rato en foul, que se caen, que hacen show, el árbitro arbitran pésimo, le gusta hacer el show con el jugador en vez de no hablar nada, calladito, compadre, usted se va allá, usted se va acá.
es otro ritmo. Realmente nosotros no hubiéramos hecho nada que hacer en el Mundial que viene y tampoco hubiéramos hecho nada tampoco en un club en un Mundial de clubes si hubiéramos tenido la oportunidad de ingresar, pero porque estábamos realmente muy lejanos y traigáis a quien traigáis, es un tema de físico, ritmo, paramos un mes mientras hay un Mundial de clubes, ¿por qué no siguen jugando? O sea, no se entiende. Bueno, lo que hemos hablado con Felipe muchas veces, la NFP brilla por su ausencia, o sea, ella vive en otro mundo, es como algunos personeros que la culpa la tiene siempre el resto, ellos nunca. Y hay una pena, porque además la juventud, yo no sé, cuando veía la Católica tienen a un cabro que está jugando en la sub-20, Rosell, y también lo meten pucha en los últimos 20 minutos, pues esos cabros como en Europa están jugando ya de titular y te dan clase, pues te fijáis, porque tienen todas las ganas de surgir, ganar, y traen mucho de repente galletas de afuera que tampoco son tanto mejor que lo que tenemos acá. Y si le diéramos la oportunidad a esa juventud, yo creo que podríamos volver a pensar en un futuro esplendor de un equipo chileno, entre paréntesis, ahí como tú decías muy bien, Jarry jugó un partidazo, jugó un gran campeonato, venía de estar muy mal y le faltó un poquitito. Yo creo que le faltó, te digo, metió como 45 hizo, era el gallo que más ace había metido en el campeonato, pero cometió los errores que no había cometido otros días. El otro día estaba fino, fino, fino. Hoy día le faltó esa finura porque fue súper peleado, o sea, tuvo tres tieback, tres tieback no, perdón, dos tieback súper peleados. Y Ganó eso. dos y perdió uno. Sí, por eso te digo, bien, pero bien, felicitaciones, qué Ganó bueno que dos vuelva a tiebreak y jugar. perdió uno. Sí. Mira, se ha tenido que parar varias veces, güey, le hicieron un doping súper chueco, estuvo un año fuera, quedó en el lugar 1000, el mismo doping que le hicieron al número uno del mundo y no le hicieron nada, o sea, un castigo de juguete. Y volvió a jugar y volvió a llegar a 40 y hoy día de nuevo estaba con un tema en el oído medio, también volvió, te digo, así que muy bien por él y además es que una cosa chora que se le ve es verlo con su familia, sus niños, como él dice, para mí es súper importante y creo que lo apoyan harto, o sea, yo creo que hacer de papá y al mismo tiempo estar entrenando no es fácil, o sea, así que bien, bien por... Y rugby, ¿para qué decir? La paliza que le dimos a Rumania, notable. Total. Tocayo, yo de fútbol no quiero hablar, y así que si quieres hablen ustedes no, porque si ponemos a hablar de fútbol podemos estar hasta mañana, pero yo creo que el problema del fútbol chileno no es lo que dices tú, es una cosa distinta, es una cosa mucho más profunda, una cosa mucho más, eh, es una cosa que, digamos, que tiene que ver con otra cosa, con los mercenarios, con quienes están destruyendo el fútbol chileno, Ah, bueno, claro. con personas que se aprovechan y que hacen la pasada. Eh, Las ojalá, apuestas detrás, las apuestas ojalá detrás que, tampoco me gustan. ojalá que, Ejemplo. ojalá que Garnero, el entrenador de la Católica, no le haga caso al sinvergüenza de Felicevich, y siga poniendo a Corral siga Sí, poniendo a oye, Arancibia golazo, golazo Corral, muy bueno. y los siga poniendo no solo por la regla del sub-21, sino que porque le dé la posibilidad de poder jugar al fútbol. El Tocayo está haciendo un aro, pero ya se va a integrar. Buen Eh, cabro, muy buen cabro ese. es que, ¿sabes lo que pasa, Guaso? Es que está lleno de buenos cabros. Y el problema es que Sí, en el por eso fútbol te digo. chileno no los ponen. No, pues. No los Traen, ponen. Los ponen traen para cumplir galletas, con la regla del sub-21. O estupidez, po. sea, a mí no me cabe la menor duda, pero te lo podría apostar que la Católica tiene un 6 mucho mejor que hoy día Gary Medel. Pero no me cabe la menor duda que debe tener. En la sub-17, en la sub-20, pero te lo podría afirmar. Y Gary Medel yo le tengo súper respeto, cariño, afecto. Me sé su historia porque me la contó Mario Lepe. eh, pero ya está. Y el cabro Arancibia y el cabro Rosell. Sí, no, Arancía también, Pero ese si no los lateral ponen es derecho, muy bueno, difícil. Me congelé. muy bueno. Sí, te quedaste congelado, pero te estamos Ya. escuchando, ojo, por si acaso, Pero te estamos sí, escuchando. perfecto. Sí. Dale nomás porque te escuchamos. Hoy quedó petrificado que yo, después de hablar de la Católica también, creo que le vino 5 veces, nos estamos muriendo en este minuto, no lo sabemos. Vamos a ver que voy a ver si... Oye, pero Oye, ¿ah? sigamos adelante.
Eh, Oye, noticia positiva, qué otra noticia positiva tenéis dentro de lo que ha pasado estos días de esta última semana y que estamos partiendo una nueva semana, ya estamos a 7 de julio, o sea, ya partimos julio y ya vamos al 7. sí, pero acabo de descubrir que el ministro Grau nos dio una muy buena noticia de que el desempleo femenino, el problema es el desempleo informal, que la verdad que el mercado formal ha crecido y el informal ha decrecido. La verdad que yo no tengo idea dónde saca esas letras, porque lo único que sé es que el desempeño, o sea, el desempleo femenino está espantosamente alto, pero En la él región metropolitana cerca de un día y tanto era, más o menos. sí, y él dice que no, la verdad es que el informal es el que ha caído y lo único que se queja Claro, la gente es del mercado informal y de los vendedores ambulantes. Entonces, la verdad, bueno, el ministro Grau ha hecho cada notición brutal que uno dice dónde estudió economía, pero la verdad es que si fuera así, fantástico. No sé si creerle o no. o sea, claramente uno lo ve, yo te digo que me ha tocado ahora hacer entrevistar algunas pasantías, te fijáis, de gente joven y la cantidad de gente que ha postulado me ha impresionado. Y cabros que vienen saliendo de la universidad, te fijáis que tú le decís, oye, esto es una pasantía, una práctica, pero feliz, feliz, quiero trabajar, quiero trabajar, quiero trabajar, quiero, y ojalá que después me pueda quedar contigo, te fui como diciendo, y tengo gente muy cercana que lleva mucho tiempo, te digo, sin poder conseguir trabajo, muy difícil. Bueno, uno está ya en una etapa etaria más mayor, te fijáis, pero sí, uno ve claramente que la informalidad ha aumentado sobre el veintitantos por ciento, que es muy fuerte. Sin considerar la informalidad, te digo que hoy día uno podría ver en las redes sociales de mucha gente que ha tenido que lograr sus pymes o las mantuvieron después del estallido, perdón, de la pandemia, que crearon sus propias pymes, ¿te fijáis? Que también están en un ambiente todavía medio mixto entre la informalidad y la formalidad, ¿te fijáis? Pero están por lo menos con algún trabajo, pero dependen obviamente de sus ventas, de sus negocios, ¿te fijas? Entonces, eh, claramente este gobierno, y por eso también yo creo que hay un tema ahí para la candidata Jara, no creó empleo, claramente generó condiciones que no son pro empleo y por lo tanto creerle después que ella va a crear empleo cuando no lo hizo estando en el gobierno, no sé, ahí tenía un tema que le voy a tocar la oreja, porque Chile necesita crecer y hay un tema claramente que está chantado y eso es muy malo, porque son familias, son familias. Antes multiplicado por cuatro, hoy día multiplicado por dos, por familia, pero son muchas personas las que están en esa condición y, y podríamos estar mucho mejor. Tenemos un cobre a $5, por lo tanto, no se entiende, te fijáis, o sea, deberíamos estar con condiciones mucho mejores de crecimiento, pero para eso tienes que darle seguridad y certeza a los empresarios que sus negocios que van a plantear vaya a poder ejecutarlo, porque no son anuales, no son mensuales, son a 10 años, 15 o 20 años, y ahí generáis negocios. Piensa lo que pasó con Corona, son 1.800 personas directas, pero sobre 6.000 indirectas, te fijáis, después de 50 y tantos años o más de existir, ya no es la primera, han cerrado otra, ¿no? Hay que ser bien concreto, no es culpa solamente de este periodo, pero les pegó muy fuerte en pandemia, el estallido fue bestial, porque les quemaron tiendas, les destruyeron, les robaron, entonces fue muy difícil pararse, y si a eso le sumáis después una pandemia y un gobierno que no te apoya, difícil, muy difícil, te fijáis ahí. Y también la banca, que tiene que salir a apoyar. Don Felipe, ¿volviste? ¿Estáis ahí? ¿No me escucháis bien? Sí, hace Sí. rato, hace rato. Allá. Estaba Ok, vale. escuchando atentamente lo que estaban hablando. Ya es que no sé si está ahí. Eh, no, yo encuentro que realmente es insólito de dónde sacan esta información, no tengo idea. Me llama mucho la atención que puedan diferenciar y que con esta cesantía puedan decir de que es una buena noticia porque ha bajado el informal y ha subido el informal. Entonces, pero es increíble. Ahora, el programa que presenta Janet Jara es un programa de demanda interna. ¿Qué significa? De que deja de importar y exportar y es solo lo que hace el país.
Y eso fue el modelo que nosotros tuvimos en los años 70, 60, 50, 60, 70, a que llegó el 73 con una pobreza salvaje. Entonces, a mí me llama mucho la atención de que un programa económico con tan mal track record, con tan mal resultado, lo puedan poner de nuevo en pantalla. Ustedes están hablando acerca de Janet Jara, ¿no? Eso entiendo. Sí, lo que pasa es que el ministro Grau dijo de que el mercado informal era el que estaba malo, el mercado formal está muy bueno y se contrarresta contra los datos que tenemos que hay un 10% de cesantía femenino. Entonces uno dice, wow, y el Guaso dice, bueno, pero es que el programa que plantea Janet Jara es un planteo de no crear empleo. Y yo digo, no, no, sí, es crear empleo, pero con un modelo que está un poquito obsoleto. A eso voy. ¿Se entiende? Sí, claro, pero eh, yo siento que eh, insistir, digamos, en lo que significa insistir en lo que implica un programa de gobierno eh, respecto a quién elige a alguien por su programa de gobierno, está medio, Tocayo, está silenciado. ¿Se silenció el Tocayo, Guaso, No, no? no, no. Parece, Está, Sí, estoy. ahí sí, 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 ahí está ahí, está bien, está bien, está ahí bien. está ahí. Eh, Hoy nos insistir quedamos, insistir en el. pasó No, el no, yo ángel. es que estaba esperando que intervinieran ustedes, pero insistir en los programas de gobierno, yo creo que No, no, es no, una las propuestas pro condición. crecimiento, Sí, sí, está bien, eso sí, está vamos. bien. Lo que pasa es que, lo que pasa es que Sacarlo al pizarrón a los eh, candidatos para que nos propongan algo, para que sepamos por dónde vamos, po. guste o no. Sí, claro, pero Johannes Kaiser se molesta con la prensa y además se da el lujo de insultar a los analistas y a la prensa después de lo que le dijo a Mochati. Entonces, le dijo lo que le dijo nomás. Pues, o No, De sea, hecho, no, si él opina eso, genial que lo opine, pero no, pero digamos, no, mira, si yo digo que el Sanenú es mucho más rico que el trencito, bueno, la es gente que verdad, le gusta el trencito tiene todo el derecho de decir, oye, a mí no me gusta, y es verdad, y es pero no te verdad. enojís, po, weón. Además que es verdad, la almendra en Pero no te Borba y todo. enojís, po, weón. O sea, Claro, perdona, pero no te enojes, digamos. Si claro. Johannes Kaiser sabe que hay un importante porcentaje de gente que no le gustó lo que pasó después del 11 de septiembre del 73, entonces él pretende Ahora, que no se diga nada, que todo el mundo se cuadre con él, entonces no, pero compadre, cuando tú entras, sí, pero Tocayo, en buena onda, no le eches la culpa al mensajero otra vez. no, pues es que tiene que ir el mensajero. El gallo le está hablando a Pero si su es que rebaño, Johannes Kaiser criticó le al está, mensajero, pues hizo un punto de prensa para criticar a la prensa y a los analistas porque lo que había dicho, explicando lo que dijo. Pero si pero todos vimos lo que dijo, sí, pero perdón, él está puta la weá. hablando a su molino, a su rebaño, y obviamente hay un rebaño Obvio, que tiene un muy mal obvio. recuerdo, o sea, desgraciadamente en general es la gente mayor, pero ese modelo económico no funcionaron no solo en Chile, sino que en ninguna parte del mundo, ¿ya? Y bueno, y lo dijo ni más ni menos de que la candidata socialista, ¿cómo se llama? La TOA, que dijo de que Ah, no porque había... estamos hablando de cosas distintas. Yo estaba hablando de otra cosa, pero está bien. Ah, no, pero estamos hablando del tema económico y la solución económica. Pero bueno, yo ponía como una noticia positiva de que aparentemente para algunos el empleo está bien. Y yo digo, wow, ojalá que sea cierto y que mi percepción y la percepción ciudadana sea la equivocada. Y porque lo que está diciendo el ministro de Economía es de que la economía está bien en el plano formal y la informal el que ha ido bajando. Eh, a mí me parece todo lo contrario y todos los testimonios son todo lo contrario, pero ¿quién soy yo para juzgar a una autoridad de gobierno que tiene bastante más antecedentes que yo?
Lo que pasa es que, lo que pasa, Tocayo, es que a pesar de que no se crea, para este tipo de temas, eh, hay cifras para todo. Sí, Entonces, al final de nuevo caemos en la percepción, porque yo te puedo mostrar papeles, te puedo mostrar documentos, te puedo mostrar papers, pero la percepción de repente o la opinión legítima que alguien puede tener eh, es la que manda al final. Entonces, ahora, no sé, yo creo que el ministro Agrado no cacha mucho, pero bueno. Don Carlos J está con nosotros. Carlito, ¿cómo va, Carlito? Muy bien, ¿y usted? Oye, Te estaba peinando, lo vi que... que andábamos con gorrito delante, así. bueno, yo también me peino. ¿Sí? Gorrito, Oye, no, no, es que estaba aquí muy atento porque justo me metí, estaba ahí ya. ¿Y qué va? Estaba brava la conversación. Y tiene algo que decir de lo que estábamos hablando, Carlito? ¿Quiere meter la Eh, cuchara? ¿Qué? No, no, no. Es que, a ver, alcancé a pescar algo de la entrevista a Johannes Kaiser el No, otro día. yo metí lo de Kaiser dando un Ah, ejemplo ya. de que cuando tú dices algo, pretendes que nadie reaccione, pero si querés lo hablamos después. Pero dale, métele No, nomás, si no. no. Y respecto de lo que dice Luis Felipe, con, no sé, con la sensación del desempleo y la economía, la verdad las cosas es que, no sé, yo tengo una percepción muy distinta del ministro Grau. Yo siento que la economía está en un franco retroceso. eh, y de hecho, una de las cosas que más se le ha criticado a la candidata oficialista es que ella como ministra del Trabajo ha tenido uno de los peores números en cuanto al trabajo de la mujer. 10% de desempleo de la mujer. Entonces, y esos son datos que están Pero ahí. Sí, pero lo que decía Grau es que no es tan cierto. Lo que pasa es de que ese 10% es en el mercado informal, porque el formal ha mejorado. Entonces, lo que yo digo, wow, como que no me cuadra, hay algo que no funciona, no me cuadra el pulso con la orina, como decía el Guaso. Entonces, y es convencer, y ahí donde dice el tocayo, oye, es que no es un tema de número, es un tema de percepción que algo de razón tiene, algo por esta vez, ¿ya? Porque efectivamente la percepción de repente es más dura que los fríos números, o para la opinión ciudadana, pero, pero evidentemente que explicar la cuadratura del círculo no es tan fácil. No, Ahora, claro. digamos, prevalecer la cifra, po. Es Eh, que, Pero, dicho de pero, todas maneras, pero ¿sabéis qué pero es lo que cuando pasa, está, Felipe? pero Es cuando va que, asociado, pero cuando va asociado con política, eh, digamos, hay números para todo. es que ¿sabéis qué? Yo de verdad, y con mucha responsabilidad lo digo, a mí no me sorprendería que maquillaran los números. No, que hicieran los Excel con la fila, la PQC. ¿Sabes cuál es la fila PQC o no? ¿No? El pa' que cuadre, pues. Tú Oye, siempre pero dejas al final, usted como Salfate, Carlito, no, las teorías no, conspirativas y todo, no, le no, da no, con no, no, todo. no soy teoría conspirativa. Lo que pasa es que cuando veo mucho cantinfleo en los políticos en temas que son serios, o cuando veo, por ejemplo, que van a presentar de un ministerio, van a presentar a una comisión al Congreso y se les cae el PowerPoint y que los datos no eran y resulta que los senadores tienen una información y los otros tienen otra. Entonces, a mí, francamente, no me dan confianza en estos números. Y yo lo veo en el día a día. Yo veo una, el costo de vida está más caro. Yo encuentro, y lo he conversado con amigos que tienen personas a su cargo. Tengo amigos que trabajan, no son empleados igual que uno, y en muchas empresas privadas han reducido el número de colaboradores, han habido altos despidos. Tenemos el caso dramático de Corona, de la empresa Corona. Recordemos hace poco, o sea, tuvimos muchas situaciones y a la gente ojalá no se le olvide el momento
de votar. El caso de Codelco en Ventana, el caso de la acerera de Huachipato. Entonces hay un montón de cosas que no me pueden decir que los números son favorables porque las empresas ya no están. ¿Y dónde está esa gente trabajando? Entonces, Bueno, Corona todo lo soluciona, así que ya no lo Corona soluciona lo mucho. soluciona. Muy bien, Carlito. Ah, de eso estuvo hablando el tocayo con el Guaso al principio del programa. ¿Qué sintonía, Carlos? Ah, usted juega de memoria ya en este programa. ¿Ah? Muy bien. No, no, pero es mejor. que Pero si es verdad, estaban hablando de eso. lo que pasa es que a mí Pero, una de las cosas que a mí más me ha hecho ruido en el último tiempo, y no es algo que pasó hace tan poco, pero pasó muy colado y siento que es grave. Cuando pasan ese tipo de situaciones, creo que son una pésima imagen para el país, y esto pasó hace rato, que fue cuando se fue la empresa que fabricaba contenedores, la empresa Maersk, no sé si la sí, recuerdan. Merckx. Maersk. Ya, esa empresa tenía a sus trabajadores, y lo sé porque conozco gente, trabajé en algún momento de mi vida en una exportadora de berry, y teníamos bastante cercanía con esa empresa. Y resulta que era una empresa que tenía muy buenas condiciones laborales para sus colaboradores. Tenían sueldos que prácticamente ninguna empresa paga, digamos, ese nivel de sueldo a mano de obra calificada. Tenía un montón de escalafones y finalmente lo hicieron implosionar. ¿Con qué? Paralizaciones, mejoras de las condiciones. Finalmente el sindicato nunca entró en una sintonía con la gerencia, y finalmente, ¿qué hicieron? Agarraron sus cosas y se fueron a construir sus contenedores a otro lado. Entonces, bueno, ¿y qué me decís de Aristía en el norte, cómo se llama? En donde está la planta de cerdo, ahí Vallenar, en Vallenar, al lado de Vallenar. al lado de Llenar, se llamaba Freirina, Freirina. Irina. Freirina. O sea, han habido varios casos así, sin duda alguna, digamos. Y que la gallá no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Y hoy día en Freirina hay un montón de gente que llora porque echaron a esa tremenda Ahora, opción ojo, ahí había también un tema ambiental que tenía ambiental. razón la Sí, planta, pero no el trabajo, no matáis todo, po, solucionalo. O sea, el ideal era tener pega, pero sin olor a mierda todo el día, digamos. Ese es como el no, Claro, no, ideal, no, digamos, exactamente. es que el olor, por el olor decirlo a mierda. brutalmente, digamos. Sí, pues que el olor a mierda fue una falla que se Mm, pudo haber corregido, y la verdad a eso que voy. la historia completa fue de que Pero no se corrigió. sí, pues por problemas de permisología, esta planta estuvo detenida como 3 años al sol y se quemaron las mangueras que me inyectaban el aire. Por lo tanto, cuando entró a funcionar la planta, no podía oxigenar todo el cuento, y eso fue lo que sonó el sistema. Entonces, para arreglarlo, evidentemente necesitaban plazo, y eso es lo que no hubo voluntad ni conciencia. Y bueno, y se mató una fuente laboral y un cuento. Evidentemente que había que arreglar el tema, y la empresa estaba dispuesta a eso. De hecho, asumió una pérdida, no me acuerdo, algo de 200 o 300 millones de dólares, si fue una cuestión muy, muy Bueno, grande. Bueno, ¿Ya? Y que la verdad es que los pantalones que pero, tenía pero tú sabías, Don Gonzalo fue impresionante, y se fue muy choreado, muy molesto, porque un grupito arruinó esa ciudad, digamos, ese pueblo, y hoy día el pueblo está ahí sin fuentes laborales, sin nada, arrepentido. Bueno, lo mismo pasó en San Antonio con esta fábrica de contenedores, y lo mismo puede pasar en muchas otras partes, y eso es lo que la gente tiene que tener conciencia, de que las pegas no son eternas, y si las condiciones ambientales, circunstanciales, económicas, laborales, culturales, etcétera, no promueven el empleo, ese empleo va a morir, porque tener una empresa no es signo de que va a tener buen resultado. Si no, no habrían quiebra. mira, en un ejemplo de eso, si tú te das cuenta después del terremoto del 2010, que fue desastroso, había que levantar 220.000 viviendas. Había que hacer puentes, había que hacer hospitales, colegios. Bueno, ¿qué no había que hacer si se cayeron 4 regiones casi completas?
Chile crecía con Piñera en ese gobierno, que era un desastre. Tú dices, ¿por qué va a crecer un país que está en el suelo? Porque al final se generaron formas de que el país lograra reconstruirse. Las empresas tuvieron que lograr acuerdos, no los molestaron para construir las casas, no los molestaron para construir los colegios, no los molestaron para construir, vayan, échale para adelante, para adelante. Acuérdate que había que, le tocó el invierno y tenía que tapar las casas con plástico y también lo criticaban porque tapaba las casas con plástico. ¿Qué quiere que haga? O si me tocó un terremoto cuando vengo asumiendo el día que estoy asumiendo el gobierno. Y eran miles de millones, y el país creció, el país se levantó, volvimos a crecer, veníamos de Bachelet 1 con un crecimiento muy bajo, y ahí tú te das cuenta, cuando trabajáis con lo público y privado, y ahí hay mucha gente que ayudó, nació Levantemos Chile, muchas fundaciones que se pusieron a trabajar, 220.000. 220.000. Y acá en Valparaíso no son capaces de levantar 1.000 o 500, donde además murieron 150 personas y no les solucionan esos problemas. Entonces, en vez de ponerle tanta traba y soluciones, mientras no hay un cambio, y por eso te digo, hoy día creo que se juega en la nueva elección dos modelos de sociedad, la que hemos vivido en los últimos años, una que ya conocemos como es, que es la que ha sido la socialdemocracia más la derecha, te gusta o no te gusta la derecha Piñera o no, pero en general fueron los únicos gobiernos que los países han crecido. En los gobiernos de Bachelet y en los gobiernos de Boric, que han sido los últimos tres, con ideas muy de izquierda, claramente Chile se fue al último lugar de la lista en vez de estar en el primer lugar, y especialmente como lo hizo un poco Luis Felipe, porque las condiciones no son las adecuadas para poder generar trabajo. Yo quiero tener trabajo, y yo quiero que mi gente también tenga trabajo y mejores condiciones. Yo a mi gente le subí los sueldos todos los años, en los últimos 10 años, hasta que los últimos 4 ha sido imposible. No es que uno no quiera, sino que no podís, pues no te dis, porque además te suben las imposiciones, después te suben otro impuesto, te suben otra cuestión, y al final de cuentas, no te da la caja nomás, pues, compadre. Si aquí si el 80% del empleo lo generan las pymes, y las pymes no tienen la capacidad de ir a un banco y decirle, banco, préstame plata. Sí, no hay problema, al 3,5 las UEFA. No, Primero, pero perdón, ahí está equivocado. Vimos que el crédito hipotecario mejoró en te la forma, dejé servir, ¿ah? Te la dejé servir, ¿ah? pero salvaje, pues. Entonces, la verdad es que aquí uno se da cuenta de que la economía funciona porque hay personajes que tienen alguna influencia que obtienen unos créditos hipotecarios que dan un 10% de pie y con una... Pero siendo justo, es el banco el que está actuando mal, no el Por presidente. supuesto, Ojo, por pero favor. ahí te das cuenta de los privilegios, ahí te das cuenta de los privilegios. Entonces, y yo estoy de acuerdo, no es culpa del presidente que el banco le Así ofrezca esto, es, o sea, así fue, es. como no fue culpa de la nuera de Bachelet que el Banco de Chile prestara 6.000 millones Sin garantía. sin garantía y con tasas fantásticas. Entonces, claro, pero te das cuenta de que el tráfico de influencia y la posición dominante te hace esta cuestión. Ahora, me alegro porque quiere decir que las condiciones dan para hacer ese tipo de crédito. Ahora, ojalá que le llegara a toda la gente y no a los privilegiados. ¿Ah? Y eso obviamente es un grosero. Entiendo lo que estamos hablando, Tocayo, ¿no es cierto? Sí. Ya, sí, por supuesto, sí. ¿Puede Pero yo no critico al explicarlo? presidente, ¿Puede ojo, explicarlo, ojo, no? yo Pero, no critico al presidente, no tiene ni una culpa pero, de nada de la, pedir un pero, crédito. No. pero yo sigo pensando algo aquí. ¿Y pasa con la encuesta? Porque la encuesta a la derecha debería arrasar, po. El Pero, pero, problema es que la pero, derecha no arrasa. El problema de la no, derecha es que en todo perdón. escenario a segunda vuelta gana, Sí, po. pero ¿quién va a pasar a segunda vuelta? Es que Ah, ese otro Y cuento, no. el oficialismo, como dice mi amigo Matamala, estaba muerto, muerto. Y hubo una primaria y resulta que ahora en todas las encuestas, en todas, no hay ninguna que no, la primera sea Janet Jara. Y tú dices, pero ¿cómo una comunista? Y yo creo que ahí hay harta responsabilidad en la derecha, que como suele ocurrir en la política, nunca Pero, nadie asume responsabilidades acá. perdón, Evelyn Tocayo. Matei, Evelyn Matei va en caída libre, es como un piano arriba de un avión, y todos dicen, no, que igual queda tiempo. Por supuesto que queda pero tiempo, están en campaña, po. pero, Perdón, Tocayo, los números no me llaman para nada atención. No, Las estadísticas hablan de un pero 30, ¿cómo? Si una 33. comunista, una come guagua, No, ¿cómo? porque es el mismo apoyo que tiene el gobierno. Entonces, hoy día Está bien, pues, pero es una comunista, pues.
y siguen escribiendo en contra que es comunista, y siguen escribiendo que es come No, guagua, y siguen es una escribiendo, y siguen estupidez. escribiendo, y siguen escribiendo, y siguen escribiendo, y no Esa es se la dan peor cuenta que mientras campaña. más hablen de una comunista, mientras más escriban de Janet Jara que es comunista, como si nadie supiera, el problema, yo, a mi modesta opinión, el Pésima problema no campaña, lo pésima tiene el campaña. oficialismo. El oficialismo está perdido. Y yo creo que ellos no lo dicen, pero lo saben. El problema no es el oficialismo, el problema es la oposición. Y el Uy, problema de la perdimos a oposición es aún Felipe. más complejo, porque se están dando con el mocho el hacha y van a tener 3 semanas después para ser amigos, porque en segunda vuelta se tienen que juntar. Y Bueno, todavía no logran entender que los votos no son endosables. pero Los ojo, votos no se endosan. pero Jara fue genial, porque le dio como bombo en fiesta a todas, le dio como que poco menos ya nunca hubiera estado en el gobierno, la hizo bolsa en cada vez que pudo, y ahora son íntimas amigas y todos juntos y todos vamos a Sí, votar. Esa No, es la Guaso, diferencia pero de la izquierda, que se Guaso, juntan en 2 minutos, el mismo día. Guaso, La pero, derecha pero no da es lo mismo. así, Pero pero es Guaso da que lo mismo porque tú necesitas junio, a julio, todos. agosto, septiembre, octubre. Tienes 5 meses para ponerte de acuerdo y volver a ser amigos. La Obvio. derecha va a tener 3 semanas entre la primera y la segunda vuelta. 3 semanas. Entonces, la derecha y cuando digo la derecha, corrijo, Chile Vamos, en su eh, eh, ignorancia política cortoplacista, porque no entendieron nada de lo que hizo Sebastián Piñera, ellos siguen creyendo que los votos de Kast en la segunda vuelta se van a ir todos con Matei. No, Y la gente no. de Matei cree que, entonces, y los votos no son endosables. No son no sé. endosables. Oye, ahora, Entonces, ojo. mientras más y acuerde, y te apuesto que la próxima semana Janet Jara va a estar mejor todavía en la encuesta. Mientras más le peguen, mientras más le digan, ¿y sabes por qué? Porque Evelyn Matei sigue tratando de reconquistar votos de Kast y no hay nada más difícil que reconquistar votos. Los que perdiste, los perdiste. En cambio, Jara tiene todo el centro para crecer y cualquier cosa No. que crezca va a ser más que Matei. Matei insiste en quitarle los votos a Kast y no le va a quitar ni uno. Yo Porque Mira, tengo un en punto. política yo voto por el original, no voto por el sucedáneo. Ojo, no, yo creo que, no, espérate, yo creo que voto por son dos el mal candidatos, menor, voto por el son mal dos, menor. además que son dos candidatos distintos. Ojo, yo creo que, a ver, yo le reconozco a Evelyn que iba primera y le ofreció a todos hacer una primaria y claramente Kast y Kaiser no quisieron. No quisieron, no quisieron. Y siempre dijeron que no y no, y vivían la primera Pues si vuelta. esa no era la primaria, pues, Guaso. No, 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 cuando La podían hacer primaria era con primaria. Chile Vamos, pues ¿cómo hacer una No, primaria con otros gallos? no, invitaron que todos los que eran de oposición fueran a una primaria No, no, no. abierta. En Chile Vamos no hubo Y, primaria. No, no no, no, metáis po, acá a no, no, republicanos y a no, no, pues po, ellos no tienen no. nada que ver. No, estáis Evelyn torciendo la Matei primaria. dijo, Evelyn Matei dijo, hagamos una primaria con Kass y Kaiser. Y lo invitó, y Sí, no quisieron. pero la primaria, Porque pero no les Guaso, te explico. convenía. Pues no les Guaso, te convenía a ellos. explico. La primaria, cuando Matei invita a Kast y a ¿Mm? Kaiser a una primaria, que en algún minuto Kaiser se mostró partidario, pero Sí, po. después se arrepintió cuando logró inscribir el partido, eso es saber que te van a decir que no. La primaria en Chile Vamos, Pero por lo menos que no de ella lo, nació. Ojo, hay que hacerlo. Bueno, pero déjame ¿mm? terminar. Sí, de Matei Dale. no ha nacido nada. Todo lo que ha hecho Matei hasta ahora han sido sus asesores y por eso le ha ido mal. Mira, Sebastián Piñera en el 1 y en el 2 hizo primarias, Pero le aceptaron los otros gallos, po. Kass no pero, fue. Oye, Guaso, ¿me puedo hacer una pregunta? ¿Mm? déjame terminar tocayo para hacer el punto. ¿Alguien pensó que Sebastián Piñera iba a perder con Felipe Kast y con el Coto Sandón? No debería. Nadie. Ya. ¿Qué hizo Sebastián Piñera? Algo magistral. Primero se potenció él, ganó. Segundo, le dio la posibilidad de que el Coto Sandón, que entre paréntesis hoy día es presidente del Senado, y tercero, que Felipe Kast, amigo mío, que era un diputado nomás, fuera candidato al Senado por la Araucanía y ganara mirando para atrás. ¿Quién ganó? El sector. Evelyn Matei llamó
a republicanos y al Partido Nacional Libertario, pero ellos no son Chile Vamos. Ella debió haber potenciado a, por ejemplo, Francisco Chaguán, Felipe Cast, o Luciano Cruzcoque, o Sebastián Keitel, o alguien, Gloria Hood, alguien de Evópolis. No lo hizo. Y nunca lo quisieron. Es más, acuérdate, Renovación Nacional fue el primer partido que proclamó a Evelyn Matei. Después fue la UDI. Y después fue Evópolis. ¿Por qué? Porque creyeron que se estaban asegurando. Que vieron la Entonces, carrera ganada. el miedo a competir es porque tienes miedo a perder. Y si Evelyn Matei hubiese hecho una primaria, yo te aseguro, pero te lo podría afirmar, que hoy día estaría en otro escenario y seguramente José Antonio Caz no estaría marcando lo que está marcando. Perdón, yo te digo, tengo mi duda de qué hubiera pasado si hubiera habido primaria. Yo creo que vamos a tener que, o sea, está muy reciente que haya ganado la primaria Janet Jara, que ganó con el 6% de los votos. Entonces, la verdad que no dice mucho. Y que hoy día tenga el 30% tampoco me dice mucho porque es el apoyo que ha tenido este gobierno. Y el Frente Amplio es el comunismo del siglo XXI. Entonces, la verdad es que tampoco me llama la atención. Pero yo creo que no tiene mucho más espacio para arriba. Vamos a ver qué pasa y obviamente evidentemente va a ser el resultado de cómo se muevan los jugadores del área derecha, vale decir, los tres o cuatro candidatos que hay por el área de la derecha. Pero yo creo que todavía hay mucha agua por correr, creo que todavía no está nada dicho. Bien por Janet Jara, que decidió no renunciar al partido ni congelar su cuestión porque era un vestido que evidentemente que era un vestido transparente, era como el traje del rey desnudo, ya era obvio que iba a ser comunista desde aquí a la Quebrada Ají y tendrá que defenderse tal cual y con la fotografía del perro Matapaco y con los discursos que hizo enardecida cuando era dirigente juvenil, etcétera. Bueno, y va a tener que enfrentar su pasado para bien o para mal. Pero yo creo que hace bien en no ocultar su cuento, o sea, lo hace bien. Pero yo tengo mis dudas, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido primarias de la derecha? De partida, si hubiera habido con Kaiser o con Kast, a lo mejor estaría fuera de juego, pues. Entonces, que es un poco lo que le pasó a Pero es que yo Lavín. no he hablado, es que eso lo dijo el Guaso Tocayo, yo insisto en mi punto, yo estoy hablando de la primaria de Chile Vamos, no de Kaiser ni Kast, porque Kast no hizo primarias ni en la anterior, ni en la anterior, y menos iba a ser en esta. Yo estoy hablando de Chile Vamos. ¿Para qué? Para potenciar a la candidata que iba a ganar, Evelyn Matei. Y si hubiese sido Darle Carter, mayor porque también difusión. Rodolfo Carter ahora está en el comando de José Antonio Caz. Hoy día en una de esas Rodolfo Carter ya estaría proclamándose candidato al Senado por Valparaíso. Y Pancho Chaguán en una de esas, no, Pancho Chaguán no porque es René, y alguien de Bópoli, bueno, estaría, ¿cachai? Eso es lo que estoy diciendo, y eso no lo entienden en Chile Vamos. No ven lo que hizo Piñera. Y Sebastián Piñera fue extraordinariamente ducho y entendió que la competencia le iba a servir a él y le iba a servir a los otros. Y así fue, pues, porque la primaria te refuerza, la primaria te regala franja, te regala campaña, te regala visibilidad, todo eso te lo regala, te lo da gratis. Y todo eso al final es pura ganancia, es ganancia pura. Y ni siquiera gratis, porque igual si sacan un porcentaje de votitos también llega platita. 1.500 No, millones. Pero explícame, digo gratis en términos de que en el fondo el candidato No, si tiene llego a la ese gente, espacio, bueno, digamos, te lo entregan, ya, ¿cachai? explícame entonces por qué Kast nunca ha ido a primaria y por qué le ha Porque ido bien. porque no le Pero, interesa ir a primaria, pero le ha ido bien, porque po. él, Pero le no, ha pues ido bien. porque él está jugado, él se jugó por una opción de personal. representar a la derecha tradicional, si se quiere, o la derecha más conservadora,
da bien lo mismo. personalista, ¿no? O bien personalista, porque mi punto donde voy, yo se lo dije una vez en su cara, le dije, oye, ¿por qué no hay una primaria y gané por dentro y todos están apoyando? No, que la primaria y allá, ta, 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 ta. Bueno, le dije, por eso no voy a votar por ti, porque no encuentro que la gente es personalista cuando el país está en el suelo, tú tienes que poner al país delante. Evelyn Matei, hasta hace muy poco tiempo, iba liderando, y obviamente Bueno, cuando pero vaya esa, arriba, perdona Guaso, pero esa es espérate, tu legítima yo opinión, te pero no la escuché, de te él, po. escuché. Por eso no, Po. hablé con él, Está bien, no, pero no que por eso. es que tú estás diciendo algo respecto En mi a, opinión, insisto, está ¿sí? bien, pero te insisto, el Partido Republicano nunca ha sido parte de Chile Vamos, po. Entonces, Pero si es que ¿cómo no tú tiene vas por a qué. No, llamar pero a oye, y el republicanos Partido a que esté Socialista contigo si no ha tampoco, el estado Partido nunca? Socialista, el Partido Comunista, el PPD, la DC tampoco, pues no todos eran del mismo, el Frente Amplio no era lo mismo. Y hizo una primaria igual. A eso me refiero. La Sí, oposición está podría bien, sumar, pero pero espérate, déjame terminar el punto. Te está escuché bien, dale recién. tú con tu punto, dale tú con tu punto. Mira, me voy a Oye, silenciar. pues pero si no he alcanzado a hablar, por eso deja de explicar. Mi opinión es que creo que la derecha, o la centro derecha, o las oposiciones a este gobierno, que son más de una, pues están amarillos, están demócratas, todos los que se han salido, y mucha gente del socialismo democrático que no están de acuerdo con este gobierno, que estuvieron muchos por el rechazo de la primera del 4 de septiembre, fue exclusivamente porque no pensaban en el país que ellos pensaron que era lo mejor, no eran 30 pesos nomás, eran mucho más que eso, 30 pesos. Y ahí es donde te digo, cuando en un sector de la derecha está Chile Vamos, en un sector está Republicano, están los libertarios, todos los perfectos. Chile Vamos, cuatro partidos definen un candidato. Después Republicanos, que es un partido de derecha, y después Libertario, que es otro partido de otra derecha, se parece. Ok. Evelyn Matei queda primera, y los otros estaban debajo. ¿Qué hicieron todo el mundo? Pegar al de arriba, pues es lógico, siempre ha sido igual en todas campañas, eso no es novedad. Por lo tanto, obviamente es la que tiene que estar todo el día defendiéndose, ha metido las patas también, yo creo, también ha tenido errores comunicacionales, que también uno los puede arreglar, pero en el primer momento, hace 3 meses atrás, le dijo todo, vamos a la primaria, vamos. Y los únicos dos que no quisieron fueron CAS, o sea, los republicanos y libertarios, porque tienen un concepto de su partido, de sus votos. ¿Por qué no una lista parlamentaria única? Pues lo mismo, porque no les conviene, porque pucha, voy a perder posicionamiento. Y al otro lado, tú veis que desde la DC, que ya no existe, hasta el Frente Amplio lograron ponerse de acuerdo en 2 minutos. ¡Pa! Listo, vamos, echémosle para Pero, adelante, ustedes pero, ¿Se puede ganan. pero, decir pero, algo? ¿Se puede decir algo, ¿Sí? Guaso, en tu diagnóstico? Pero siempre podía hablar, pero si tú hablaste antes, yo te dije nada. No, no, es que pero, está bien, pero es que yo te insisto que tú estás metiendo en una bolsa algo que nadie, que varios de los que tú metiste en la bolsa no quieren estar no quieren estar en la Eso bolsa. te digo, si esa es mi opinión, No, exactamente. Evelyn, Está está mal, bien, po. pero Guaso, te estoy tratando de explicar con cómo funciona esto. Ah, sí, lo Evelyn entiendo, Matei, Felipe. Estoy metido hace 40 años en Evelyn, política. pero Guaso, ¿cómo? Hace 40 años que estoy metido en política. Yo entiendo cómo funciona la política. Te digo que simplemente Bueno, ahí te das cuenta lo pencas que son, porque se preocupan más de sus Guaso, propios egos que Guaso, de Guaso, participar. yo estás como el matón del puedo, barrio. puedo hablar, ¿o no? Yo estoy más tiempo que tú en política, si es por eso, pero el tema no tiene que ver con quién está más en tiempo en política. Te estoy No, tratando de no, si entiende explicar, la política, te pues, estoy Felipe. tratando de, Guaso, te estoy tratando de explicar algo. En política, los políticos siempre ganan, nunca pierden. Y Evelyn Obvio. Matei, y voy a ocupar una palabra súper ordinaria, es una cara de nalga cuando dice no quisieron ir a primarias, los que no iban a ir a primarias. Invitó a alguien que no quería estar en esa primaria. Si el problema no es de Kass y Kaiser, el problema es de Evópoli y de RN. Ellos son los que no quisieron ir a primaria con ella. Los otros no, porque nunca quisieron. La primaria tú la tienes que hacer con los tuyos, no con los otros, po. Y ella Oye, cuando dice, la responsabilidad es los que no quisieron ir. Oye, pero si hasta el último minuto trató de meter a Chichirán y a Pancho Chaguán, y Pancho Chaguán renunció a RN y no podía. Entonces, perdona, pero el problema de la derecha no es porque José Antonio Caz no quiere estar en una primaria, po. El problema es otro. oye, pero ¿puedo meter mi cuchara? Es lo que quiera, Ya, pero si lo que aquí pasa, lo que puedo, pasa, lo que pasa opine lo es que que quiera. aquí no hay ningún dueño de la verdad. Y evidentemente la idea que tiene Kass y también Kaiser es que la primaria
no es que no le favorezca a ella, sino que no favorece al sistema político. Y la verdad es que es un punto a tener en cuenta. Fíjate que esta primaria nos costó 30.000 millones de pesos. Creo que algo de 20.000 pesos en cada voto. Entonces es un despilfarro de plata y de energía de una brutalidad. Y esta gente, o sea, Kaiser y Kass, dicen, no hay para qué hacer primaria porque para algo hay una primera vuelta. Entonces, yo no sé si tienen la razón o no, pero yo no creo que sea una concepción, o sea, no me atrevo a decir que equivocada, no me atrevo a decir que es egoísta, es otra idea del cuento. Eh, y puede que tengan su punto. Ahora, evidentemente que mirado desde el sector dice, ¿cómo van a llegar 5 candidatos o 6 candidatos? No tengo idea de cuántos van a terminar. ¿Ah? Y eso es un suicidio. Ahora, si uno mira los fríos números, claro, hoy por hoy estamos viendo una final de Kast con Jara y volvemos a la misma final de Kast con Boric, que es de alto riesgo para ambos sectores, ¿ya? Porque obliga a la población votar por lo que lo llaman los extremos, que puede que no lo sean, ¿ya? Pero extremiza la elección. Y obviamente es mucho más bonito, más livianito, más buenito que sean los centrales los que se disputan el partido y no los extremos, ¿ya? Bueno, lo hemos visto en Argentina, lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Italia, en El Salvador, o sea, ya hay varias muestras de que lo que ha pasado y evidentemente que cuando se corren los cercos, de repente el cerco tiene que pegarse un vuelco para el otro lado, con el peligro que implica, ¿ya? Y el riesgo que implica por los dos lados, ¿ya? Que salga a la extrema izquierda y lo que llaman también que salga a la extrema derecha. Evidentemente que ya llevamos varios años gobernados por la extrema izquierda, porque evidentemente que el Frente Amplio para mí es el Partido Comunista del siglo XXI, ¿ya? Eh, puntos más, puntos menos, y vemos que ayer en el Mercurio venía un artículo de ¿qué es lo que es ser comunista hoy día? Porque China es comunista y la verdad es que lo único que tiene comunista es que hay un solo partido, no hay libertad de prensa, no hay libertad de judicial, etcétera. Pero el libre mercado es brutal, ¿ya? En Rusia es un comunismo, pero no un comunismo, es un comunismo que es una dictadura, punto, ¿ya? Y que la libertad no existe en la práctica, en la teoría sí la existe. En Venezuela, ¿para qué decir? Y Venezuela no es un comunismo, es un dictador. De hecho, el Partido Comunista en Venezuela está contra el gobierno. Entonces es un socialismo bolivariano que en un apellido muy raro y que los mueve cualquier cosa, pero en el fondo es el poder por el poder. Y yo veo que aquí en general la izquierda en el mundo, que ha tratado de reinventarse, porque dado que después de la caída del muro, y lo dijeron mucho, murió la teoría, porque la práctica no había sido posible implementarla. Bueno, no había muerto la teoría porque la guerra de las ideas la lograron dar vuelta, ¿ya? Y metieron otro concepto que tampoco me queda muy claro, que es el comunismo, perdón, el socialismo del siglo XXI, el Foro Sao Paulo y varias otras cosas que han tratar de poner una ideología que es pseudo marxista, pseudo socialista, pseudo socialdemocracia, pero en el fondo tiran hacia que la democracia no es un sistema muy bueno para administrar los países y hay que usar la democracia para llegar al poder y después tomar el poder y hacer lo que quieran estos eh, dictadores o que usaron la democracia para llegar a ello. Y ese es el peligro que yo veo acá. Y para contradecir absolutamente lo que dice el tocayo Carlito, eh, porque además a mí en análisis político siempre me gusta con la data, hoy día, 2025, hay un electorado que no se asusta ni con Jara ni con Kast, que no lo considera extremo ni a Jara ni a Kast. Yo no estoy diciendo que no lo sean, estoy diciendo que No no lo lo evalúan conocen, así. Es no lo más, conocen.
te podría asegurar la respuesta de José Antonio Kast cuando Tomás Moschati le haga la misma pregunta que le hizo a Kaiser. Te lo podría afirmar lo que le va a contestar. Porque lo que ha hecho Matei y lo que ha hecho Kaiser sigue manteniendo en pie la tesis que tenemos algunos. José Antonio Kast es el candidato de la derecha, pero del centro de la derecha. Porque en la izquierda está Matei y en la derecha está Kaiser. Y siempre gana el centro. ¿Tú consideras que son extremos Jara y José Antonio Kast hoy en este año 2025 frente a una eventual segunda vuelta, querido Carlos? Mira, Jara para mí es un completo incógnito, ¿ya? ¿Ya? Porque ya de poner en duda su militancia, que finalmente la mantuvo, pero ya el hecho de generar la duda de dejar el Partido Que no Comunista, puede, dicho sea de paso. Tú sabes que tú no puedes congelar tu militancia. no, claro, que, Esa figura no existe. no, por supuesto, pero finalmente es una persona, yo antes, a un amigo de un poco más de edad, que yo siempre decía que una de las cosas que a él le agradaba de los comunistas es que los comunistas eran comunistas hasta el final y que conservaban su militancia y no tenían el empacho en no reconocerlo. Claro, pero en su gran mayoría, porque son Hay como... algunos, hay algunos conversos, ¿ah? Pero, Carlos se pero por refiere otro lado, al estilo Gladys Marín, tú decís. claro, a esas personas que en el fondo no tenían Carmona. problema en reconocer que eran comunistas. Y ahora, De hecho, para hay él, un analista que es converso. es que a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que en ella hay como esta dualidad, esta cosa media como que duda, como que, o sea, porque en la elección yo entonces me voy a guardar un rato todas mis convicciones y mi manera de creer para poder vender una idea hacia el centro. Y eso me parece penca, me parece como, no me parece correcto. Y por otro lado, siento que el discurso de José Antonio Cast, efectivamente, como dice Felipe, se ve un poco más hacia el centro, con la figura de Johannes Kaiser apareciendo por al lado, se ve un gallo mucho más moderado. Yo personalmente nunca lo he encontrado extremo. Siento que no, su línea no tiene nada que ver con... Creo que tengo mucha sintonía con varias de las cosas que propone. Eh, yo creo que a mí, para decir si Janet Jara está posicionada en un extremo, me gustaría ver quiénes son sus aliados y quiénes son su grupo de campaña primero para poder esgrimir una, una opinión. Sí, me Oye, parece que con la aparición Rodolfo Carter, perdón, en el comando de CAS, me da la sensación de que ahí le hace un guiño más al centro, porque obviamente Rodolfo Carter tiene varias comentarios, varias opiniones que tal vez uno podría considerar que no configuran dentro de lo que es el pensamiento ideológico del Partido Republicano. Todo lo contrario, yo creo que están aunando fuerzas y están siendo y mostrándose mucho más moderados con la gente con la cual se están rodeando y armando también sus listas parlamentarias. oye, Tocayo, usted cierra porque estamos ya en el tiempo. yo solo me recuerdo de que Fidel Castro dijo que no era comunista y cuando ya estaba arriba dijo él era como sandía, verde por fuera y rojo por dentro. No fue muy distinto a Chávez, que dijo que él no era comunista, no fue muy distinto a Ortega, quien no era comunista, entonces hay varios que han ocultado su origen. Yo creo que Castro incluso efectivamente no era comunista y dado que no fue apoyado por Estados Unidos y fue apoyado por Rusia, se transformó, ¿ya? Pero al final de cuentas fue un engaño a la gente que lo apoyó. De hecho, muchos combatientes que lucharon con Fidel Castro por derrotar al dictador Batista,
que estuvo mucho menos años que Castro, se enfrentaron con Castro y algunos los mandó a matar. Hay varios ahí eh, que cayeron y otros que lo pasaron pésimo. Entonces, esta cuestión, sí, el comunista no tiene empacho, pero hay varios comunistas que son medio raros, medio complicados y que usan el sistema para llegar al poder y después se desenmascaran. Bueno, Chávez fue el último, creo, o Ortega, no sé si fue Ortega o Chávez el último en que apareció en eso, yo. Ya, nos tenemos que ir, compañeros, camaradas. Compañero, Nos vamos entonando la internacional. Don Carlos Hot, un agrado siempre, ¿ah? Un abrazo grande, que tengan buena semana. Que le vaya bien, compañero. Lo veo en el Comité Central. igual, Tocayo, lo mismo. Tiene ya, pinta alemán, tiene pinta alemán además. Guaso, que esté muy bien. Esto fue Gracias, amigo. Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo Yo no pasen estoy en ningún estupendo, ¿ah? comité, ¿cachaste? A mí no me metió en ningún comité, mejor Nos fuera vemos, el ¿ah? tiro. No, el Guaso, es que el Guaso es converso. Ya, nos vemos, chau. ya. Converso.